Bueno, yo tengo esto y luego si me aso me lo quito, ¿no? Bueno, yo os imagino que si sabéis quién soy, ilustrador español, y me llamo Javier Zavala, estoy encantadísimo de estar en Colombia. Y en realidad Colombia fue el primer país latinoamericano en el que yo estuve hace 15 o 16 años. Y bueno, fue un choque cultural para mí. Y me acuerdo de entonces y... Bueno, estuve en Medellín, en la feria de Medellín, y estuve otra vez en la feria de Medellín en septiembre, y me acuerdo que me llamó la atención que está estupenda Medellín. Vamos, después de 15 años noté un cambio tremendo, ¿no? Y bueno, la primera vez que vengo a Bogotá, que no he visto todavía, debo decir, la feria, entonces espero que mañana sí que podré. Y bueno, mientras tanto, pues yo hoy vengo a proponeros una conferencia que es un... No sé si oís bien y entendéis bien lo que digo, el español este. ¿Sí? Claro, vosotros os reís, pero yo una vez un amigo colombiano me dijo, ¿tú sabes cuál es la peor tortura a la que puedes someter a un colombiano? Y yo le dije, pues no tengo ni idea, le dije. Entonces me dijo, hacerle ver una película de Almodóvar sin subtítulos, eso me dijo. Pero vosotros tenéis que saber que Almodóvar tampoco es tan fácil en España, ¿sabes? Porque usa jerga de la noche madrileña y de su país, de su pueblo allí, de Castilla-La Mancha, Extremadura, no sé. Bueno, el caso es que vamos a hablar un poco de algo que yo creo que es muy importante, que es un personaje, pero no solo el personaje, sino lo que es la esencia del personaje, lo que hace que ese personaje sea reconocible, que sea esencial y que funcione como personaje, pero que a la vez se reconozca con respecto a otros personajes. En realidad vamos a hablar de códigos, ¿no? Los ilustradores cuando ilustramos usamos códigos porque estamos comunicando, ¿no? Historias. Igual exactamente que cuando hablamos con la palabra o con cualquier otro código. Bueno, yo creo que yo me lo voy a explicar mejor con un ejemplo. No sé si, Julián, ¿puedes pasar la primera? Bueno, este es Guillermo. Un Guillermo que yo hice, este es un dibujo mío. Y bueno, una revista española de Madrid nos dijo a unos 25 ilustradores que hiciéramos un personaje de la literatura infantil, y a mí me tocó Guillermo el Genial se llama. Guillermo el Genial se llama. Ja. Mira, con ese nombre ya imagínate cómo puede ser. Es muy famoso dentro de la literatura anglosajona, pero yo desde pequeño, que me había regalado un libro, un profesor de inglés, por hacer bien una cosa, me regaló un libro de Guillermo y me caía fatal este señor. ¿Entendéis que me caía fatal? La expresión, que no me gustaba. Y no me gustaba porque era un niño sabiondo que era el jefe de su banda, que lo solucionaba todo, no sé, era el típico que no tenía ninguna duda. Y no sé, a mí esa no me gustaba. Y bueno, fue la primera vez que yo me planteé la esencia de un personaje. Y no sé, ¿puedes pasar, Julián? Este es Guillermo, la iconografía de Guillermo que existía en España cuando yo hice esto, ¿vale? Es horrorosa, de los años 70. ¿No es horrorosa? Horrorosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedes conseguir que un Guillermo así se convierta en un Guillermo como este, que es el mío? Claro, porque tiene que ser reconocible, ¿no? ¿O no? Claro, tiene que ser Guillermo, el tuyo, pero Guillermo siempre. Bueno, pues entonces, pasa por favor. Lo primero que hice, en realidad este era un estudio muy prehistórico sobre la búsqueda de un personaje y su esencia, y estaba planteándomelo por primera vez. Y digo yo, ¿qué hago? Entonces miré a ver lo que estaba haciendo en ese momento. Era un dibujo pues muy gestual, muy relacionado con la casualidad. Por ejemplo, esta imagen de una bailarina, pues es una espátula que yo estaba usando que limpié en un papel cuando la estaba usando para otra cosa. Entonces quedó esa mancha, la mancha que es la falda del vestido, ¿no? Y entonces yo en ese momento hacía esas cosas. Veía una mancha y hacía un poquito de no sé qué, y luego le ponía una Torre Eiffel que encontré en un periódico por casualidad y hacía eso. No sé, ese tipo de cosas como muy relacionadas con la intuición y con la casualidad.
¿Puedes pasar, por favor? Y esto igual, con una espátula, pasa un poquito. Y bueno, el caso es que yo me puse a hacer bocetos de Guillermo. Y digo, esto es lo que yo hago ahora, voy a ver cómo me acerco al concepto Guillermo, que se reconozca, pero que a la vez sea mío, ¿no? Y hice esto, que es una mierda eso, ¿no? ¿O no? Pero bueno, es lo primero que hice. Yo hice muchos de estos. ¿Puedes pasar, por favor? Y este el segundo. Y bueno, aquí ya, a la derecha, ya me empezó a interesar un poquitito el boceto de Guillermo. Y digo, bueno, pues voy hacia ese lado. No sé, vosotros sois ilustradores casi todos, ¿cierto? Entonces comprendéis que esto es una cuestión de intuición. Uno cuando busca algo, en realidad no sabe lo que busca, o igual sí sabe una intuición de lo que busca, pero quizás sí sabes lo que no quieres. Puede ser que esa sea la única certeza que tienes, que esto no quiero. No sabes lo que quieres, intuyes lo que quieres, y bueno, de alguna manera pensé, bueno, pues quizás vaya por aquí la cosa. Pasamos, por favor. Entonces, en este momento me tenía que ir a Medellín. Justo en este momento tenía que irme a Medellín. Vosotros sabéis que Medellín es el sitio donde nació Fernando Botero, ¿no? Y hay un museo ahí grande. Pero yo no había ido a Medellín todavía. Y yo no soy ese tipo que va mirando la guía de viajes antes de ir a un sitio. Jamás lo hago. Entonces, no sé, hay una cosa extraña porque esto a mí me parece un poco Botero. ¿No os parece un poco Botero? El hombre este. Bueno, el caso es que yo hice esto y dije, bueno, ya está, solucionado, me voy de viaje y cuando vuelva dentro de una semana se lo entrego a la revista y ya está. Pero claro, cuando volví, después de ver a Botero, sí, todo, museo, toda la plaza esa, todo, yo dije, no puede ser que un personaje que yo he hecho, pues se note que me cae mal. ¿No se nota que me cae mal el señor este? A mí me parece que se nota mucho que me cae mal. Entonces volví a empezar todo el proceso. Y entonces ahí, justo en ese momento, empecé a plantearme el hecho de cuál es la esencia de Guillermo. Vale. Entonces, pasamos. Entonces decidí, pensando, un rato largo. Claro, pensando en un rato largo, hay veces que una cosa te parece una cosa muy fácil, muy obvia, ¿no? Pero a mí me costó menos un día llegar aquí, a que la corbata y el sombrerito de Guillermo era la esencia de Guillermo. Entonces tenemos un sombrero y tenemos una corbata, ¿vale? Entonces lo juntamos todo y eso es Guillermo. ¿No es Guillermo eso? Es Guillermo. Y además, si yo fuera un tipo muy conceptual como Pablo Amargo, ¿conocéis Pablo Amargo? Es un español que es muy maldito, en realidad, es un artista maldito que vive en Oviedo y es muy, muy conceptual, siempre manda todo a la cabeza del que lo está mirando, a la inteligencia, ¿no? A las ideas. Bueno, si yo fuera Pablo Amargo, seguramente ese hubiera sido mi Guillermo, ya está. Y alguna vez me he arrepentido de no haber mandado eso, la verdad, ¿sabes? Porque digo, toma, eso es muy conceptual, vale. Pero bueno, como yo no era Pablo Amargo, en realidad, pues lo que hice pues fue hacer un Guillermo como que habéis visto, y esto sería, pasa por favor, pasa otra vez, y sigue pasando, y veis que eso, en realidad, si lo dais para atrás, dale un poco para atrás, otra vez el proceso para atrás, y veis que es como una deconstrucción de un personaje. Claro, por supuesto que nadie que pinta, que ilustra hace eso, ni yo tampoco. Yo no hice eso así, yo lo hice pues normal, coges un papel y dices, ah, pues esto contrasta, no sé, esas cosas de la plástica, ¿no? Que usamos todos, pero y que tiene que ver con la intuición, pero en realidad cuando uno acaba el proceso sí que puede racionalizarlo y deconstruirlo, puedes, para explicarlo más bien. No sé si me entendéis esta cosa. Bueno, pasamos por favor. Bueno, veis aquí otras imágenes de Guillermo y ya está. El caso es que cuando yo se lo entregué al editor, que era pues un editor importante en España entonces, y me dice, coño, Guillermo, coño es una expresión española que significa vaya, caramba, una cosa así. También hay más cosas que significan eso, pero el caso es que dice, ah, es Guillermo. No parece Guillermo, pero es Guillermo. Y también eres tú. Y bueno, eso es en realidad lo que yo quería, ¿no? O sea que en ese sentido, pues creo que la cosa se quedó bien. Insisto que fue la primera vez que yo me planteé la esencia de un personaje.
La segunda vez no fue esta en realidad, pero esta es la esencia de un personaje de un libro entero, de un personaje para un libro ilustrado. Y entonces es la personalidad gráfica de un sombrero. ¿Veis ahí el señorito ese? ¿Lo veis ahí a la derecha? Que tiene un sombrero azul y debajo hay una especie de monigote, en realidad son 4 palos, ¿no? Bueno, pues yo estuve, os digo, un año haciendo personajes de eso, desde el hiperrealismo hasta, no sé, todas las maneras que yo tengo una caja así gorda llena de dibujos de ese, hasta que llegué a una síntesis que es esa. Y bueno, así como en el Guillermo la esencia la tienes que descubrir, tienes que ver cuál es la esencia de esta cosa, porque existe. En este caso la esencia la proponemos nosotros. Entonces, este es un código gráfico de interpretación, un código que el lector va a tener que decodificar, que leer, ¿no? Y esto lo puedes inventar. Entonces yo decidí que el sombrero azul de copa era suficientemente potente gráficamente como para que cualquier cosa que estuviese debajo de ese sombrero fuese el niño. ¿Vale? Pasamos, por favor. ¿Lo veis aquí? El sombrero es un poco más alto, distinto, pero se reconoce. No sé, yo lo reconozco. Vosotros me diréis si no se reconoce, pero yo creo que ese es el sombrero de copa azul. Y debajo sigue estando el niño en un esquema así como un niño muy esquemático, ¿no? Pasamos. Y aquí veis igual el niño, que en este caso no tiene ni brazos. Bueno, en este momento yo estaba muy esencial. Y cuando no hacía falta el brazo, pues no lo ponía. Pero tampoco es que te lo planteas racionalmente, no le voy a poner el brazo. No, tú estás haciéndolo y dices, va, funciona, ya comunica lo que quiero comunicar y ya está. No sigues, ¿no? Pero luego cuando lo ves, dice, no tiene brazos. Pero a mí me parece que moleste, de hecho, que no parece un discapacitado o cosas de esas, no. Parece un señor que está mirando la luna o lo que sea, ¿no? O un castillo. Bueno, a ver, cosas sobre este código importantes. Si yo uso el código del sombrero azul, y en este caso es un libro fácil porque hay un personaje de un niño y un personaje de un dragón, ¿no? Entonces es muy difícil que alguien confunda un dragón con un niño, ¿no? Vamos, si eso sucede, pues no es tu problema en realidad. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Pero si hubiese 2 o 3 niños, por ejemplo, ya tendríamos que tener cuidado con el código que usamos. O, por ejemplo, si hubiese un alcalde de la ciudad, donde está que había un montón de seres de la ciudad, si tú dibujas al alcalde con un sombrero de copa negro, por ejemplo, ya estás usando el código 2 veces y ya estás cargándote tu código. Entonces, tenéis que tener cuidado con esas cosas. Quiero decir, un código funciona si tú dices rojo, ¿vale? Pero si dices rojo-verde, ya no sabes qué estás diciendo en realidad, ¿no? Bueno, bueno, pues ya está. Tendrás que inventarte un código suficientemente distinto para otro niño, para lo que sea, para que se reconozcan las cosas. No sé, os cuento ahora otra historia sobre el dragón, este dragón, que también tengo cajas de dragones enteras en mi casa. La verdad es que este libro era un libro muy importante para mí porque lo iba a editar una editorial que ya no existe como antes, que se llama Bogen Press, que era muy importante en el mundo entonces, seguramente de las 3 más importantes, y bueno, pues era un trabajo que yo consideraba también importante, ¿no? Y tardé, no sé, 2 o 3 años en hacer, y hasta que el editor se cabreó mucho conmigo. En realidad era un editor así de alto, checo, de la República Checa, y así de ancho. Entonces, no era bueno que se cabreara contigo, la verdad, pero bueno. El caso es que yo el dragón lo hice pues siempre rojo y siempre blanco, pero no siempre igual. No sé si lo habéis visto. Mira a ver si sale el dragón. ¿Veis ahí el dragón? Ese dragón está hecho con una cinta scotch roja, de esas que usan los bibliotecarios para reparar los lomos de los libros. Esa que se llama cinta americana. En España se llama cinta americana. Es así como de tela. Bueno, pues yo cortaba la cinta americana, la pegaba y luego con mi tinta le hacía los ojos. Y si pasas para atrás, por favor, veis que ahí es rojo y blanco
pero no rojo entero, a veces tiene alas, a veces no. Bueno, entonces yo mientras hacía el libro, el dragón cambia cada página, seguramente. Y el único código que tiene para reconocerlo es el rojo-blanco. Yo tenía un hijo, bueno, sigo teniendo un hijo, pero en este caso era muy pequeño, tenía 6 años, y yo le pregunté todas las veces que hice un dragón. Le digo, Juan, ¿esto qué es? Y me decía él, con la voz así, era zarabeto. ¿Sabes lo que es zarabeto? Uno que habla con la Z. Cuando son pequeños los niños en España a veces hablan así. Y entonces él decía, pues un dragón. Y digo, gracias Juan. Entonces se iba y al rato llamaba, Juan, ¿qué es esto? Y me miraba y me decía, pues un dragón. Y dice, vale, gracias Juan. Se iba. Y yo así, cada dibujo del dragón que hacía, todos distintos, yo decía el dragón, decía, pues el dragón. Y otra vez, pues el dragón. Hasta que después de 20 o 30 dragones se me enfadó. Y me dice, ¿tú eres tonto? ¿Es que no sabes lo que es un dragón? Me dice. Y digo, sí, vale. Bueno, esto era en realidad un test primario para saber si un niño comprendía eso, ¿no? Bueno, el libro, yo fui al editor, a su casa de Italia, pues estuvimos ahí con el libro en el suelo, todos originales. Me dijo, vale. Me dijo, muy bonito, pero ¿y cómo vendemos este libro? Me dijo. Y yo le dije, este se llama Otakar. Otakar Wojciechowski von Rabenov. Se llama así el tío. Es de República Checa, le dije. Y entonces me dice, ¿cómo vendemos este libro? Y yo le contesté, pues Otakar, esto, me alegro de que me hagas esa pregunta, pero esto es trabajo del editor. Le dije, yo ya acabé aquí trabajo. Y dice, vale. Va bene, me dijo, porque este hablaba en italiano, el checo. En fin. No, yo os cuento esto porque tiene que ver con el mundo de la ilustración. Es una cosa que te va a suceder. Tú haces un libro, el que sea, y luego te vas a encontrar con un editor que te va a decir lo que sea. En este caso, muy bonito, ¿vale? Una editorial, en realidad, que apreciaba más lo bello que lo comercial, pero esas editoriales no son normales tampoco, son las menos, ¿no? Y entonces en la Feria de Bolonia, cuando salió el libro, vosotros sabéis la Feria de Bolonia en Italia, que es como la feria más grande del sector este. Entonces me encuentro con una editora española que me dice, Javier, mira, hemos visto ya tu libro este del dragón con la Vogen Press y nos ha gustado mucho, sí, pero no lo vamos a comprar para España, ¿sabes? Porque es que no sabes hacer un dragón igual en todos los sitios. Y yo le conté la historia de mi hijo, esta cosa acabo de contar, y entonces añadí después, le digo, mira, lo que pasa es que yo no hago libros, yo hago libros para niños, no hago libros para editores, le dije. Y tampoco la compró, no le convenció ni nada. Pero bueno, este libro en realidad tuvo... Claro, los libros cuando tú los haces, pues son como esa flecha del Gibral Khalil. Vosotros no sabéis quién es ese, pues es de los 70 este. Bueno, decía Gibral que un hijo es como una flecha que el arquero tira y se va, ya se perdió, ¿no? Algo así. Pues los libros tienen su proceso, su viaje, y tú sí que puedes ayudar a un libro. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy ayudando a este libro, hablando de él, o puedes ir a presentarlo, puedes ir a no sé qué, vale. Pero un libro va por la vida, y me acuerdo que este libro llegó a Irán, y no sé por qué, no tengo ni idea, porque ni se editó, pero era famosísimo en Irán. Yo tenía muchos seguidores en Irán con este libro. Y llegó a Estados Unidos y pasó igual. Pero en Alemania, por ejemplo, dijeron que era un libro muy abstracto para niños. Digo, hala, los alemanes, por Dios, con la cantidad de libros que hacen, ¿no? Bueno, esto fue hace 15 años o más. Y yo creo que ahora el mercado lo puede asumir casi todo. Aunque ciertamente después de la crisis esa europea, el mercado se ha como... se puede decir reculado, no, reculado, ir para atrás. Se ha ido un poco para atrás, ¿no? Pero yo creo que, en comparación con hace 15 años, yo creo que si alguien hace hoy un libro, el que sea, bien maduro, bonito, no sé, un libro bien armado, yo creo que lo puede vender en cualquier sitio del mundo. Lo único que tendrá que buscar igual el editor, pues igual no en Colombia, no en España, o igual en Francia, igual en México, no sé. Hay un editor en alguna parte que le va a interesar ese libro, por extraño que sea el libro, ¿no?
Bueno, no sé, podemos pasar. Vamos a otro caso. Estábamos con la esencia del personaje. ¿Cuál es la esencia del personaje de una marioneta? No oigo nada. Los hilos. Tú dices los hilos. ¿Alguien dice otra cosa que no sean los hilos? Hilos a la una, hilos a la dos. Los hilos, son los hilos. Pero hay marionetas de dedos, ¿no? O de este dedo. Las hay, ¿no? De 5 dedos. Y de manos. Y también de palos. Un palo que sale por aquí, un palo que sale por acá. Incluso marionetas muy modernas que no se parecen en nada a una marioneta de hilos. ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Y por qué los hilos es la esencia de la marioneta? Porque esta es una pregunta que creo que es importante. ¿Por qué habiendo un montón de tipos de marionetas, esta marioneta con hilos es la esencia de la marioneta? Pues por la razón fácil. Bueno, a mí me parece fácil ahora, pero esto de los hilos que he preguntado y ha acertado de esta chica tan rápidamente, yo tardé una mañana. Por lo que sea. Pero bueno, son los hilos. El caso que tú cuando haces un código, o cuando un código te viene dado, como es este caso, tú lo único que tienes que hacer es descubrir el código en realidad. Y tienes que jugar de alguna manera con lo que la gente conoce de eso. Os voy a poner un ejemplo. Vosotros conocéis Magritte, el pintor, que es surrealista, ese que hacía piedras en el cielo muy bien pintadas, y eran piedras que estaban flotando. Bueno, dentro del discurso surrealista, es lógico, es un discurso surrealista, pero yo creo que Magritte está jugando con lo que nosotros sabemos de la física, que es una ley que existe, matemática o física, ¿no? Entonces él sabe que las cosas pesadas no vuelan. Nosotros lo sabemos también. Entonces, lo único que tiene que hacer Magritte es pintar la piedra de una manera convincente, realista, convincente, para que nuestro ojo vea que esa es una piedra de verdad, que tiene peso, pero que está arriba. Entonces eso es lo que realmente te choca de ese cuadro, ¿no? Pero porque él, insisto, está utilizando lo que nosotros sabemos, ¿eh? Bueno, pues en el caso de las marionetas pasa un poco igual. Hay un montón de marionetas, pero de alguna manera el icono marioneta es este. Bueno, pues entonces yo tenía que hacer una exposición en un festival de España, de marionetas internacional muy importante, y yo pensaba, ¡buah! Ahora tengo que hacer marionetas. Yo me imaginaba Pinocho de madera, con los hilos, y no me apetecía nada en realidad. Entonces pensé en lo de los hilos, la esencia del personaje, y lo que hice fue hacer lo que me dio la gana. ¿Entendéis esa expresión? Lo que me dio la gana. Sí. Pues lo que me dio la gana durante 10 días o 15 días. Entonces hice cocineros, meninas, pájaros y saltimbanquis. Pero por casualidad, eso es lo que hice, porque me apeteció hacer eso. Y cuando acabé de hacer eso, yo vi que había hecho cocineros, meninas, pájaros, saltimbanquis, y eso lo titulé así. Y cuando acabé de hacer cada uno de ellos, lo único que hice fue ponerle unos hilos. Y entonces cualquier cosa que tenga hilos encima se convierte automáticamente en una marioneta. O sea, una lavadora, una luz de esta, la pones unos hilos y absolutamente es una marioneta para el ojo que lo está viendo. Y diréis, bueno, vale, sí. ¿Y eso para qué vale? Vale, primero, para tener un enorme espacio de libertad creativa. Igual que pasaba con Guillermo, que yo quería mi espacio de libertad, igual que pasaba con el chaval con el sombrero negro, el sombrero azul. Cualquier cosa que tú pones debajo del sombrero, cualquier cosa que pones debajo de una gorra o de una corbata, o cualquier cosa que pones debajo de una cuerda, se convierte en el código que estás usando, en eso que estás queriendo decir. Pero es que cualquier cosa es cualquier cosa. Y dentro de ese cualquier cosa está tu mundo gráfico. ¿De acuerdo? Y eso es lo importante. En realidad eso es lo importante de esto, ¿no? Primero, que se identifica bien, pero más importante aún, que estás incluyendo tu mundo gráfico. Bueno, pues pasamos. Entonces esto es una menina con las cuerdas de la exposición. ¿Vosotros sabéis lo que es una menina? Igual en los 200 años de vuestra independencia no queréis saber lo que es una menina. No.
lo voy a decir igual. Es la hija de un rey. Eso es una menina, de España. Quiero decir, la princesa que se casó con el príncipe Felipe no es una menina. Tiene que tener sangre real. De todas maneras, yo soy republicano, así que a mí me da igual. Basta. Bueno, una menina. Y este es un saltimbanqui, pasamos. Y este es un cocinero. Y este es un pájaro cocinero, que era pájaros cocineros, más pájaros. Y ya está. Luego había muchos más, pero bueno, yo creo que es suficiente. Esto es un libro que yo hice que se llama Hamlet, que es de Shakespeare, como sabéis todos. Y en realidad aquí Hamlet es un clásico. ¿Y cuál es el problema de ilustrar un clásico? Pues el problema de ilustrar un clásico es que está ilustrado miles de veces por muchísimos artistas antes que tú, en muchísimos países, de muchísimas maneras, ¿no? Y bueno, en realidad lo único que se puede hacer con un clásico como Hamlet o con Quijote o con La Alicia en el País de las Maravillas, un clásico, es trabajar desde dentro de ti con sinceridad y dar tu opinión sobre esto, ¿no? Y bueno, yo creo que en este caso yo dio mi opinión más o menos con la técnica que estaba usando en ese momento, que era la monotipia. Y de alguna manera también utilicé el recurso de las marionetas. Vosotros sabéis que dentro de Hamlet hay una obra de teatro. Y entonces es importante la obra de teatro para el desarrollo de la obra de teatro Hamlet. Hamlet en sí misma es una obra de teatro, pero dentro de esa obra de teatro hay otra obra de teatro que explica cómo murió el padre de Hamlet asesinado. Bueno, el caso es que en un libro ilustrado, para distinguir un personaje real de un personaje que en ese caso es una obra de teatro, a mí se me ocurrió utilizar el mismo código que antes utilicé como si fuera un pequeño, ¿cómo se dice? Un teatrillo, ¿no? De Guiñol. Pasamos, por favor. Entonces, todo lo que eran los cómicos tenían las cuerdas. Y lo que no, pues no tenía, simplemente era algo que tenía que ver con lo épico. No sé si aquí hay... ¿Qué haríais vosotros si quisierais que un ejército pasase en un libro ilustrado? Tú tienes que dar la sensación que un ejército está pasando. O el ejército sueco pasa por las fronteras danesas, pide permiso al rey danés y van a luchar con los polacos. Y ese ejército tiene importancia después, porque cuando vuelve, en Hamlet mueren todos, ¿sabéis eso, no? Mueren todos. Y ese rey sueco va a ser el rey danés, porque es el único que queda vivo, más que nada. ¿Cómo haríais para que... Me estás haciendo un spoiler, que lo sepas. Julián, el spoileador. Bueno, pues eso es algo que... No sé si tiene que ver mucho con la esencia, tiene que ver con la esencia de un ejército pasando por un libro. Y tiene que ver con algo que me parece muy importante en un libro, que es la diversión del ilustrador cuando hace un libro. Yo creo que hay algo lúdico en el hecho de ilustrar que debe permanecer siempre. Y luego también hay un reto. Nadie me dijo, haz esto, lo dije yo porque me dio la gana. Bueno, yo lo que hice fue poner 4 dobles páginas. Ahora sí puedes pasar, Julián. Aquí hay texto también, en esta imagen no, pero en el libro hay texto. Pasa. Y bueno, pues eran 4 dobles páginas, la mitad de 4 dobles páginas, y tú vas pasando la hoja y seguía el ejército pasando 4 veces. Entonces, efectivamente, tenías la sensación de que un ejército pasaba. Pero lo que pasa es que cuando el texto hablaba del ejército al principio, cuando pasó la 4ª página doble, ya no te acuerdas para nada de que el ejército estaba en ninguna parte. Pero, bueno, es igual. Quiero decir que la ilustración es un lenguaje en paralelo. Hoy es un lenguaje en paralelo. Bueno, pasamos por favor. Aquí, me vuelves atrás, aquí hay un problema, no sé si lo detectáis. Hay una cosa que a mí me parece muy importante, que cuando el ejército deja de pasar, tiene que haber un silencio. Y en la ilustración es el blanco, el silencio. Y bueno, no, pasa ahí, quieto. Y entonces yo le dije al editor, amigo de Nórdica, ya, Diego, esa imagen, esa página tiene que tener un blanco.
porque ya hay más ejército, tiene que parecer eso, que se acabó el ejército. Bueno, entonces él me contó esa cosa que os cuentan los editores de los 16 pliegos, o de que uno tiene que hacer múltiplos de 8, de 4, de 16, y que es muy caro poner otra hoja y no sé qué. Y se quedó así por eso. En realidad puedes quitar una ilustración por otro lado y ya está, pero bueno, tampoco es gravísimo para las cosas que suceden. Pasamos, bueno, esto es la lucha de Laertes y Hamlet, la escena final. Es una monotipia y en realidad es una monotipia muy fácil de hacer. Yo estuve una semana intentando hacer esta imagen, pues de muchas maneras realistas, de muchas maneras con técnicas muy complejas, y de repente cogí un papel y lo doblé y hice una imagen en uno con acrílico, lo doblé y hice una monotipia, bueno, en realidad una bitipia porque son dos, y luego la cambié un poquitito. Esto es una imagen especular, ¿no? Bueno, pues os voy a contar una cosa que no tiene mucho que ver con la esencia del personaje, pero tiene que ver con esto, y tiene que ver con cómo trabaja un ilustrador. Entonces, yo cuando le dije a mi padre y a mi madre con 18 años que quería ser ilustrador, yo no quería ser ilustrador, quería hacer bellas artes. Y yo llevaba toda mi vida pintando en el periódico de mi padre, todo esto, como todos hemos hecho seguramente, y yendo a clases de pintura que me pagaban ellos. O sea que tampoco se tenían que sospechar, no sé, una cosa bastante normal. Entonces yo les dije, 18 años, acabo el curso antes de la universidad, ¿qué quieres hacer, Javier, con tu vida? Pues yo quiero hacer bellas artes. Y dice, bueno, no te preocupes, no es un problema grave, te vamos a ayudar, me dijeron. Y entonces yo me fui a la cama todo contento porque iba a hacer bellas artes. Entonces al día siguiente mi madre me llama y me dice, oye, Javier, ¿tienes una cita con el psicólogo la semana que viene? Eso es historia de España, cuidado. Me mandaron al psicólogo, sí. 2 meses estuve yendo al psicólogo. Y encima el psicólogo pretendía que yo tenía que pagar a él, yo que tenía 18 años no tenía ni un duro y no tenía ganas de estar en el psicólogo, por claro. Bueno, el caso es que el psicólogo pues me hizo el test Rochas. ¿Vosotros sabéis el test Rochas? Es de las manchas, que hay una mariposa, o si estás de mala leche es una polilla en vez de una mariposa, no sé. Bueno, ese test. Y yo me acuerdo, esto, estoy seguro que tiene que ver con el test ese. No sé, y todo lo que sucede en tu vida como profesional tiene algo que ver con el pasado, ¿no? Bueno, pasamos si queremos. Bueno, en este caso es el cuerpo como nexo. Vamos a hacerlo deprisa. Esto es un personaje de un libro que tenía 400 años y no se moría nunca. Entonces, yo miraba a ver qué cosa puede ser esencial o qué cosa puede estar siempre en un personaje que ha vivido 400 años. Pues de repente decidí que el cuerpo humano. Y el cuerpo humano es lo único que cambia. Las ropas en 400 años cambian, los sombreros cambian, las ciudades cambian, las farolas cambian, todo cambia, menos el propio cuerpo, ¿no? Y además, sobre todo, a mí en esa época, y también ahora, me encantaba hacer cuerpos desnudos. Y vosotros sabéis que la ilustración, poner cuerpos desnudos no es tan fácil, ¿no? Porque muchas veces son para niños o luego hay, no sé. Pasamos un poco. Pasa. Más. Bueno, este se le mataron, luego resucitó. Bueno, ¿veis? Esto, por ejemplo. Eso no es esencial esa cosa. La esencia de un personaje. Esto es una prostituta, una cortesana del siglo XVII en Francia. Y está absolutamente desnuda, ¿no? Bueno, pues yo pensé, bueno, esta me la van a censurar. Pero bueno, era una editorial laica, Anaya, y no me dijeron ni mu, nada, pasó. Pero, no sé, a mí me interesa más el hecho, por ejemplo, que no tiene pierna. Es que no tiene una pierna. Pero a mí no me parece que le falte la pierna tampoco. Y no tiene ningún sitio donde apoyar. En realidad hice alguna versión con una especie de mesa donde se apoyaba y funcionaba también con la mesa, pero la quité porque no me parecía necesaria, ¿no? Porque era, o sea, en esta época buscaba mucho lo que es muy esencial, el menos es más ese, que dicen los esenciales, ¿no? Y bueno, el caso es que yo creo que fue el primer desnudo artístico en un libro infantil en España.
que yo viera, ¿eh? Igual hay otro que... Pero bueno, ahora ya luego hice más. ¿Pasamos? Bueno, este es el personaje que no se moría nunca, que encontró a otro personaje parecido a él y se dedicaban a jugar a las cartas para sobrevivir, como en el siglo XVIII. Y bueno, pues por eso tiene así una pinta de naipe, la cosa así un poco también conceptual, que no es muy mío. ¿Pasamos? Y este es el tipo que no se quería morir, el mismo, pero siempre sigue el cuerpo, la mirada en este caso. Y seguimos con la primera guerra de la humanidad, pero claro, prehistórica, y el cuerpo. Pasamos otra vez. Bueno, este es un libro, en realidad, es un libro mítico para los escritores, que es la primera poesía cubista, y es un libro que hizo Lessendrath, que es un poeta, escritor, era suizo, y se acabó nacionalizando francés. Y bueno, una editora amiga del Fondo de Cultura Económica le encantaba esta poesía. Y estuvimos como 4 años haciendo este libro. Y es un libro que es como un tren. El tren siberiano, sabéis que es un tren que va a Siberia, ¿no? En la guerra de la Revolución Rusa. Y es un libro que es un acordeón y cada doble página está considerada un vagón. Entonces es un libro que si tú lo abres dura 25 metros y está conectadas todas las imágenes entre sí. Se conectó con el ordenador, hecho a mano, con el ordenador. Y bueno, pues es un libro así muy espectacular en ese sentido. ¿Y cuál es la esencia de este libro? Pues el tren, el vagón, ¿no? Luego es más complejo que todo eso, pero yo creo que vamos pasando un poco. ¿Veis? Estos son 2 dobles páginas. ¿Atrás? Pasamos. Y bueno, es una poesía muy dura, muy para adultos, de guerras, muertes, sexo, no sé. Y no sé, si creo en el Fondo de Cultura Económica lo vi ayer, lo tienen, si queréis echarle un vistazo, lo podéis ver, es muy largo. Y bueno, esto es un vistazo. Vamos a pasar a otro, porque no tenemos mucho tiempo. Y ese es Chagall, en realidad, porque sale en el libro Chagall, Marc Chagall, pintor. Un retrato. A ver, paramos ahí. 15 minutos. ¿15 minutos, 15 minutos? ¿O 15 minutos y preguntas? Así no vamos bien. Vamos muy deprisa. ¿Quién diríais que es esto? ¿Qué es esto? Frida Kahlo. ¿Es Frida Kahlo? Sí, ¿no? Esto no lo he hecho yo, ¿eh? Esto lo hizo una alumna en un curso mío y es la esencia de Frida Kahlo. Ya, o sea, tú quieres hacer Frida Kahlo, es esto, ¿no? Y Frida Kahlo no solía pintarse los labios, ¿sabes? Porque era muy feminista en realidad y eso le parecía un símbolo machista, pintarse los labios. Pero, ¿qué está definiendo la chica que hizo esto? La femineidad. Eso. Y luego, pues, la ceja de Frida Kahlo, la única ceja que tenía en realidad deshecha, es un rasgo, pues muy... No sé si me entendéis. Si tú quieres hacer un personaje y que funcione con lo mínimo, esto es lo mínimo de Frida Kahlo. Tienes lo erótico de Frida Kahlo, que sí que lo era, y lo femenino de Frida Kahlo, y la ceja de Frida Kahlo, que es algo que la identifica muchísimo, ¿no? En realidad, si yo pones la ceja, podría ser un montón de personas de muchos sitios, incluyendo un señor de Ciudad Real en España, con la boina, y ya está, porque hay muchos así que tienen la ceja, ¿no? Entonces, eso solo no sirve. Tenéis que poner, bueno, pasamos. Pasa, y bueno, veis a Frida Kahlo. Bueno, otro tipo de personaje puede ser una ciudad. Y una ciudad puede ser famosa o no. En este caso es una ciudad famosa. ¿Y esto qué es? Fácil, ¿no? En realidad, volvemos a lo mismo. Tú estás utilizando el conocimiento de la gente. Y Nueva York lo conoce todo el mundo. Yo jamás he estado en Nueva York y lo conozco como si hubiera nacido ahí. Porque estoy harto de ver imágenes de películas de Nueva York. Y hay no solo un icono de Nueva York, yo pongo ahí 5 millones de iconos y todos reconocéis Nueva York. Porque Nueva York es una ciudad muy reconocible.
pasa por favor. Y bueno, eso sigue siendo Nueva York, con unos dibujos míos, unos árboles que yo hice en un cuaderno de bocetos, y que no es Nueva York en absoluto. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede cuando tú tienes la esencia de un personaje? Pues que tienes la libertad para poner tu mundo. O sea, eso cualquiera lo reconoce con Nueva York, pero no sé, puedes decir, igual Central Park, esa cosa del árbol, o yo qué sé, un árbol por ahí, pero eso no es absolutamente Nueva York. Es un árbol que yo me inventé y una casa que yo me inventé. En fin. ¿Y qué pasa cuando una ciudad es menos famosa? Que no, la gente no tiene el icono en la cabeza. ¿Qué pasa? Pues muy mal, pasa muy mal. A ver, vamos a ver. ¿Esa ciudad la conocéis? Esto es un trabajo que yo tuve que hacer para Italia hace 2 años, para una escenografía. Eran 5 ciudades. Y bueno, el hecho es que esta ciudad la conocían los clientes del sitio. O sea, si tú has estado en esta ciudad, que es Dubái, de Emiratos Árabes, bueno, tiene un montón de iconos Dubái, pero no los conoce casi nadie. Esto es muy famoso, el coso ese flamígero, ese se llama el barco o la nave, algo así, o la vela, no sé, ese edificio. O sea, son edificios que un arquitecto reconoce, pero no la gente. Y tú haces libros para mucha gente, no para los arquitectos, ¿no? Bueno, pues lo único que puedes hacer en este caso es, de alguna manera, recoger la imagen esa. Pasa, por favor. Y veis allí esa imagen y el barco. Entonces es una interpretación mía de algo que existe y que si tú has estado en Dubái reconocerás. Y si no, pues no. Vamos pasando. Y aquí lo mismo, pues la cosa más grande. Bueno, con esto acabamos. Y vamos a ver una imagen abstracta que yo hice en un cuaderno justo antes de que me encargaran este trabajo, y con esta imagen yo les vendí el trabajo, y era lo que a mí me apetecía más hacer. Insisto, esto es un espacio de libertad creativa. Yo lo hice en un cuaderno que es donde los espacios de libertad creativa son mayores. O sea, un cuaderno de bocetos es el mayor espacio de libertad creativa que yo imagino, porque son míos, nadie tiene que... Vale, me parece bien, si no te gusta puedes decirlo, no me gusta, digo, y es mío, es mi cuaderno, es mi espacio, son mis pruebas, son mis ideas. ¿Qué pasó? ¿Tienes que ir para atrás? Para atrás, Julián, ahí quieto. Vale. Bueno, tenemos esta imagen. ¿Qué es eso? ¿Qué creéis que es eso? ¿Es una ciudad? ¿Es una pequeña, grande, mediana? Pequeña. Bueno, es un montón de rayas que puede parecer una ciudad. Eso lo admitimos, que puede ser una ciudad. ¿Pasa? Y ahí pues es una ciudad que tiene un suelo, ¿ya? ¿Pasamos? Y ahí ya tenemos un dato. ¿Qué es ese dato? Hay unos palos ahí. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? Mira que estamos hablando de la esencia de los personajes, ¿eh? Y de repente tenemos un montón de rayas que no significan nada concreto, y deberíamos acabar en una identificación clarísima de algo. ¿Y no os viene a la cabeza nada todavía? Pues pasamos. ¿Qué es eso? ¿Quién ha dicho algo? ¿Qué has dicho? Venecia. Creo que es Venecia. Eso es Venecia. ¿No veis Venecia todavía? ¿Alguna vez habéis visto así en Oporto, al lado de Oporto, hay una ciudad que se llama la Pequeña Venecia, que tiene también estos pinchos con las rayas? Bueno, seguimos. ¿Ahora hay alguna duda ahora? Entonces, ¿cuál es el icono de Venecia? ¿Los palos? No. Las góndolas. Es muy fácil. Yo lo reconozco que es muy fácil. La Venecia es muy fácil. Pero también es muy fácil empezar a dibujar a Venecia. Pues voy a hacer el Puente de los Suspiros, voy a hacer esto, y todos los arcos, y la Catedral de San Marcos, y no sé qué. Voy a dibujarlo todo. Pero lo cierto es que tú puedes dibujarlo todo si quieres, no digo que no. Pero lo cierto es que si tú dibujas una cosa abstracta, que es la que te apetece dibujar a ti, la puedes convertir en Venecia. Y ahí, esa es mi Venecia, absolutamente mi Venecia. No hay ninguna Venecia dibujada parecida porque no. Vamos adelante un poco. ¿Y veis así? En realidad, dale un poco para atrás, ¿Veis que un poco para adelante, incluso sin palos, es Venecia? ¿No? Porque la góndola es la que define. No sé, yo creo que aquí nos paramos porque
Esto tenía dos partes y hemos puesto la doble, pero no nos da tiempo. Así que yo no sé si tenéis alguna pregunta, pues ya estamos falta del tiempo, ¿no? No. No sé, yo tengo aquí como hablábamos de bocetos. Esto es un libro que ya casi no existe y es un libro que yo hice de mis cuadernos de viajes, por si acaso queréis echar un vistazo luego. Y luego se hicieron exposiciones por ahí. Y está todo lleno de, a ver, no sé, de cuadernos de bocetos o de 60 cuadernos que hicimos como 6.000 imágenes escaneadas. Bueno, es una selección personal, un libro que edité yo y que la cubierta la pinté a mano en 500 ejemplares y los vendimos a través, es una autoedición, ¿no? Y me acuerdo que le dije al editor, ese editor de Nórdica del que hemos hablado antes, le dije, ¿por qué, Diego, no hacemos un cuaderno de bocetos y lo editamos? Y me dijo que eso no se podía hacer porque no estaba en el mercado esa cosa, no tenía cabida en el mercado. Y entonces, bueno, nos juntamos 8 colegas, ilustradores, pues no sé, Valerio Vidali, no sé si os suena, Violeta López, Jorge González, un argentino, y Javier Olivares, que hace cómic e ilustración, bueno, 8. Y decidimos hacer un grupo para hacer ediciones difíciles. Y cuando ya conseguimos hacer esta edición, bueno, el libro lo hacía cada uno el suyo, luego lo que pasa es que el resto le ayudaba a venderlo a través de las redes sociales, entonces hicimos 4 y 4 se vendieron muy bien y tal, ¿no? Pero el libro lo hacía cada uno el suyo y ya está. Y cuando yo acabé de hacer el libro, le digo al de Nórdica, mi amigo editor, mira, ya tengo el libro que tú decías que no se podía hacer. Entonces me dijo, mira qué bonito el libro y tal, yo quiero participar en esta cosa, me dijo. Entonces él hizo otras 500, una edición de 500. Yo ya vendí todos los míos y él no. ¿Por qué? Porque los editores no saben vender este tipo de libros, no saben, porque no está dentro, es verdad que no está dentro de sus esquemas de venta. Lo digo porque es un algo que todavía hay que resolver. No sé, yo estuve en la Feria de Bolonia hace 15 o 20 días y una editora italiana me hizo una proposición para hacer un libro de bocetos míos y de otros 2 italianos. Quiero decir que es algo que ha entrado en el mercado, obviamente, ya está en el mercado, porque ya hay bastantes libros de estos. Pero lo que quiero decir es que no porque un editor diga no se puede, vosotros tenéis que aceptar. El no se puede. Obvio que si tú tienes una idea, no sé, yo creo que sí se puede. Está claro que se puede porque se ha podido, ¿no? Y luego, pues, no sé, son libros que tienen un recorrido, exposiciones en muchas partes del mundo, ¿no? Porque se convierten en objetos únicos por el hecho de que está la cubierta pintada. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? Porque estoy enrollándome. Hola. No tenemos ni tiempo ni nada. Sí, tenemos unos 10 minutos. Tenemos 10 minutos. Que sean fáciles. Sí. Por favor. Hola. Entonces, ¿qué pasa cuando un código se vuelve muy cliché o reiterativo? ¿Cómo hace para que la imagen que realice no caiga en esto? Cuando un código es muy reiterativo. Esa no es fácil. Dije fáciles. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con los lugares comunes. ¿Es eso? Sí. Claro, es que un lugar común, la única cosa que tiene un lugar común desde un punto de vista del código es pues que es algo que todo el mundo conoce. Y bueno, puedes utilizar esa información para hacer tu proposición, pero no hacer el lugar común. No sé si me explico. Quiero decir, si nosotros pensamos, por ejemplo, en el Quijote y pensamos en cuál es el icono que tenemos todos en la cabeza del Quijote. No, pero el icono gráfico del tipo que lo ha hecho, pues es uno que es un francés que se llama Gustave Doré. Y tiene narices que un francés viene a hacer un código de La Mancha. Y os fijáis en el libro de Doré, todos los árboles son frondosos. Y ese tío no estaba en La Mancha en su vida, porque ahí hay olivos y nada más. Y está todo plano y no hay árboles, porque esto es súper seco. Y todo es las landas francesas floridas y hermosas. Bueno, pero ese es el icono que tenemos en la cabeza. Cuidado. Porque ese señor ha conseguido, igual que tú hablas del Principito, pues hay un icono que lo hizo el autor,
o incluso el barón Munchausen, que también es de Doré, pues es, porque por lo que sea, hay gente que consigue un icono. Y claro, pues luchar contra un icono es difícil, pero también es fácil en el sentido de que tú puedes hacer tu versión y ya está. No sé, yo no creo que un lugar común yo creo que lo peor para un artista, eso no se puede. Un lugar común no te pertenece a ti, pertenece a todo el mundo, y a ti te pagan por hacer algo que en realidad te pertenezca a ti. A ver, no sé si me explico. Nosotros tenemos una huella digital, ¿no? Y es siempre distinta. Pues nosotros tenemos un interior siempre distinto, igual que la huella digital. Y los artistas trabajamos con el interior, con las capas todas quitadas. Esas capas sociales que nos ponen. Y ese es el trabajo del artista. Ese es el trabajo del artista, solo ese. Encontrar lo que es diferente en ti, la esencia tuya, que estamos hablando de eso. No sé si me expliqué. Lugar común, caca, en todo caso. Pues bueno, muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias a vosotros. 15 minutos enteros dejáis. Bueno, negro. A todos les quiero agradecer mucho a parte del equipo de Congreso de Ilustración por haber asistido a esta novena versión, que ya completamos más de 90 invitados de 21 países en 9 años. Y eso nos va a tener mucho. También nosotros personalmente, Diana y yo, que organizamos el evento, agradecemos a nuestro equipo que estuvo conformado por amigos y voluntarios que hicieron que toda la artística pudiese funcionar. Cabe recordar que hay un torneo de ilustración que se va a hacer a las 12:30 de la tarde, va a empezar, pero tienen que inscribirse antes si quieren participar. Y les agradezco a todos pues, que hayan estado atendiendo las charlas. Como bien decíamos al principio de todas las charlas de la mañana, nuestra búsqueda siempre es de lograr como darles a entender la importancia del contenido de las imágenes, en la época justamente que está tratando de romper ese asunto y generar muchísima frivolidad. Entonces, busquemos siempre esa noción, es lo único que nos va a salvar, permitir el conocimiento y a dar como un espacio dentro de este mundo que es cada vez más político en cuanto a imágenes. Y pues muy chévere que investiguen y profundicen en eso. Entonces, les agradezco mucho, que hagan una versión más el próximo año, pues nos vemos en un año, por favor, estén muy pendientes de las redes y bueno, para la próxima. Muchas gracias.